Inglaterra a semifinales. El estadio todavía está vibrando, la afición no se lo cree y los libros de historia acaban de cambiar. Lo que acabamos de presenciar no fue solo un partido, fue una batalla de voluntades donde el fútbol demostró por qué es el deporte rey. Con el marcador 1-2, Inglaterra eliminó a Noruega en la prórroga, y en este video te voy a explicar exactamente cómo lo hicieron, porque el planteamiento noruego se desmoronó en los últimos 10 minutos y qué piezas tácticas fueron las que terminaron dándole el pase a las semifinales a los ingleses. Si buscabas entender cómo se gestó esta hazaña, entraste al lugar correcto. Vamos a diseccionar cada jugada clave, el error que decidió el destino de Noruega y la genialidad que sostuvo a Inglaterra bajo una presión asfixiante. No te muevas, porque lo que pasó en este encuentro va a dar de qué hablar durante toda la semana. Antes de que la pelota rodara, el aire se podía cortar con un cuchillo. Noruega llegaba con la etiqueta de verdugo, un equipo diseñado para la transición rápida, para ese golpe seco que te deja fuera de combate antes de que siquiera te des cuenta de que el partido comenzó. Por otro lado, Inglaterra traía esa etiqueta de peso, la presión de una nación que no perdona ni un segundo de duda. Desde el silbato inicial, el planteamiento fue clarísimo: Noruega buscaba cerrar los pasillos interiores, obligando a Inglaterra a jugar por fuera, a tirar centros que, inicialmente, eran rechazados sin mayores complicaciones por una defensa noruega que parecía una muralla de granito. La curiosidad aquí no es solo quién tuvo más la pelota, sino qué estaban haciendo con ella. Inglaterra movía el cuero de un lado a otro, intentando encontrar esa fisura, ese espacio mínimo entre el lateral y el central que suele ser el talón de Aquiles de equipos tan cerrados como el noruego. Pero cuidado, cada vez que Noruega robaba, el estadio se silenciaba. Ese miedo a la contra es lo que le da al fútbol este ingrediente adictivo. Los noruegos sabían que no necesitaban el dominio total, solo necesitaban un instante de desconcentración inglesa para ponerse por delante en el marcador. Fue un juego de ajedrez donde el que parpadeaba primero, se iba a casa. Y entonces llegó el gol. Ese momento que rompe la monotonía y cambia la psicología de los 22 jugadores en el campo. Noruega golpeó primero y el estadio explotó. Fue una jugada que nació de un error de cálculo en el medio campo inglés, una pérdida de balón en salida que, en este nivel de competencia, se paga carísimo. La transición fue veloz, un pase filtrado rompió la línea defensiva y el delantero noruego definió con una frialdad que asusta. Aquí es donde entra la parte más fascinante: cómo reacciona un gigante cuando está contra las cuerdas. Inglaterra no se desesperó, y ese es un rasgo de madurez que no todos los equipos tienen. Empezaron a buscar el empate no con centros desesperados, sino con una circulación más paciente, moviendo a los noruegos de un lado a otro, obligándolos a perseguir sombras. Observen bien los movimientos sin balón. Ese es el verdadero secreto del éxito. Mientras los noruegos empezaban a mostrar los primeros signos de fatiga física, fruto de correr detrás de la pelota, los ingleses mantenían una estructura impecable. La pregunta que surgía en ese momento era: ¿aguantaría el muro noruego hasta el minuto 90 o se vendría bajo el peso de la constancia inglesa? La segunda parte fue pura intensidad. Inglaterra entendió que, para romper el bloque, necesitaba más dinamismo por las bandas. Los cambios del técnico no fueron casuales, entraron piernas frescas con un solo objetivo: desequilibrar. Y el premio llegó. Un gol que vino de la insistencia, de ese rebote que cae justo donde tiene que caer cuando has hecho méritos suficientes. Con el 1-1, el partido entró en una fase de incertidumbre total. Los dos equipos tenían miedo de perder, pero ambos querían ganar. Ahí es donde la estrategia se vuelve secundaria y empieza a jugar el carácter. Las piernas empezaban a pesar, los espacios se abrían y el partido se convirtió en un ida y vuelta constante. Noruega tuvo 2 oportunidades claras de liquidar, pero la falta de precisión en el último toque les pasó factura. Y esto es algo que deben anotar: en partidos de este calibre, la diferencia entre la gloria y el olvido no se mide en kilómetros recorridos, se mide en centímetros y en la capacidad de tomar la decisión correcta bajo el máximo cansancio. Llegamos al tiempo extra. La prórroga es un terreno traicionero. Ya no se juega con la cabeza, se juega con el corazón y con las reservas de energía que ni siquiera sabías que tenías.
Inglaterra se mostró físicamente superior, y aquí es donde se nota el trabajo de preparación. Mientras que Noruega intentaba aguantar el empate para llegar a la lotería de los penales, los ingleses se lanzaron al cuello. El gol de la victoria no fue casualidad. Fue el resultado de una presión alta que no se dio ni un solo segundo. Un error en la salida de balón noruega, forzado por la intensidad de los atacantes ingleses, permitió esa jugada final que terminó con el balón al fondo de las mallas. Fue el 1-2 definitivo. El rostro de los jugadores noruegos al recibir ese gol fue el reflejo de la frustración tras haber tenido la clasificación tan cerca. Inglaterra supo capitalizar su momento, supo leer el cansancio del rival y, sobre todo, mantuvo la calma cuando más quemaba la pelota. En conclusión, Inglaterra se lleva este pase a semifinales por una mezcla de resiliencia y gestión de recursos. Noruega hizo un torneo increíble, un planteamiento defensivo de manual, pero el fútbol tiene esa cuota de justicia que premia al que busca, al que insiste hasta el final. Inglaterra demostró que, más allá de los nombres, tienen una estructura que sabe sufrir, una defensa que sabe cuándo apretar y, sobre todo, una capacidad de reacción que los pone como favoritos ahora que entramos en la recta final. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido. Suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este canal futbolero. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Mundial FC.